El anticristo. Anticristo, he aquí un nombre que muchos cristianos consideran sumamente interesante y misterioso. El nombre trae a la mente ideas de pecado, tinieblas y muerte. Anticristo, aquí tenemos una materia sobre la cual los creyentes han especulado a través de los siglos. Algunas de las ideas tienen una buena base bíblica, pero una buena parte de ello ha sido especulación enloquecida, absurda, buscando el sensacionalismo. Primero, una breve reseña de lo que se ha enseñado en la Iglesia relativo al anticristo. La mayoría, si no todos, de los padres de la Iglesia mantuvieron que el anticristo sería una persona en particular que llegaría un poco antes de la aparición de Cristo. Para muchos de ellos el anticristo estaba directamente relacionado con Satanás. Unos pocos lo consideraron como Satanás en la carne. Algunos enseñaron que sería el hijo de Satanás por mediación de una madre humana. Otros que era un hombre que se habría entregado para hacer la voluntad de Satanás y sería capacitado por el malo con poderes de hacer milagros, y aún otros creían que sería un hombre resucitado de los muertos por Satanás. Durante la Edad Media, sin embargo, otro punto de vista ganó terreno. Por el año de 1200 se enseñó que el anticristo no era una persona, sino un sistema, una organización. Particularmente se decía que el papado era el anticristo. Los papas de Roma colectivamente eran considerados como el anticristo. Durante la Reforma se aceptaba por todas las iglesias protestantes que el sistema papal era el anticristo. Casi todos los teólogos de esa época creían que las profecías del Nuevo Testamento relativas a la manifestación final del mal habían sido cumplidas en los papas. La respuesta a la pregunta sobre quién era el anticristo, los catecismos presbiterianos y los de Lutero respondían con la misma contestación: el Papa de Roma. Desde el tiempo de la Reforma, la Iglesia ha estado dividida sobre la cuestión si el anticristo se refiere a una persona o a una organización. Como personas, Hitler, Mussolini, Stalin han tenido su turno en el que algunos los creyeron ser el anticristo. En cuanto a organizaciones, el socialismo, los sindicatos obreros, el comunismo, Rusia, China han sido identificados positivamente con el anticristo. A lo largo de la historia de la Iglesia también ha sido muy común identificar al anticristo con el hombre de pecado que se menciona en el epístola del apóstol San Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. En la iglesia primitiva, Ireneo y Orígenes consideraban cosa lógica que así se creyese. Calvino declara que Pablo dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios. La Confesión de Westminster 25, párrafo 6 dice: tampoco puede el Papa de Roma en ninguna manera ser la cabeza de la iglesia, sino es el anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición. Berkov, el eminente teólogo de la Iglesia Cristiana Reformada, en su teología sistemática afirma: Pablo habla del anticristo como el hombre de pecado y el hijo de perdición. Vayamos ahora a las escrituras en estos dos puntos muy presentes. Primero, si el anticristo es una persona o una organización, y segundo, si hay evidencias bíblicas para identificar a este hombre con el hombre de pecado. La palabra anticristo se encuentra únicamente en las epístolas de Juan. Primera de Juan 2:18 al 22, capítulo 4, versículo 3, y segunda de Juan, versículo 7. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, leemos: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir,
Así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. La traducción al español sería fiel al original griego si se tradujese: habéis oído que anticristo viene. Esto es así porque no existe el artículo griego o antes de anticristo y el verbo venir se halla en tiempo presente. Entonces, el original griego, si se tradujese habéis oído que anticristo viene, sería fiel al original la traducción del español. Hay dos formas de interpretar el texto. Los que creen que el anticristo será una persona en el futuro lo interpretan de la siguiente manera: vosotros habéis oído que el anticristo vendrá, y ahora en nuestros días hay muchos anticristos que son precursores del anticristo mismo, y por eso sabemos que su venida está cerca y que estamos en efecto en el último tiempo. Si uno acepta esta interpretación del pasaje, se ve claramente que Juan está hablando de una persona futura, y aunque la interpretación es posible, agrega bastante a los pensamientos de la palabra de Juan. La segunda forma de interpretar este texto es como sigue: se nos ha dicho que el anticristo vendrá antes del día del juicio. La profecía se cumple en la aparición de muchos anticristos y por eso sabemos que estamos en el último tiempo dirigiéndonos hacia el día del juicio. Aceptar esta interpretación significa que Juan no creía en el anticristo como una persona futura, sino como una fuerza malvada que obraría por medio de falsos maestros y falsos profetas. ¿Cuál interpretación es la correcta? Bueno, resulta sumamente difícil llegar a conclusiones absolutas a base del versículo 18. Pero Juan en este versículo usa las palabras griegas katos y kai, que significan como y así, para unir las dos frases en griego. Estas dos palabras usadas conjuntamente hacen que las frases por ellas unidas pasen a tener estrecha relación. Juan 1, 7, 18, primera de Juan y 4, 17. Como habéis oído que el anticristo viene, así también hay muchos anticristos. Muy probablemente significa que Juan está diciendo que la profecía del anticristo se cumple por medio de la aparición de muchos anticristos. Pero la única forma en que se puede llegar a una conclusión definitiva es comparar lo que se dice del anticristo en el versículo 18 con los otros pasajes. El término anticristo aparece nuevamente en el versículo 22. En español la traducción es como sigue: ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. En el griego el artículo o, él, se halla frente a ambos, mentiroso y anticristo. O es el artículo él, es el artículo definido él, o en griego. Una traducción correcta del texto nos obliga a leer así: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. Es obvio que en este texto Juan utiliza el término el anticristo como refiriéndose a una fuerza particular que se manifiesta en cualquiera que niega que Jesús es el Cristo. La tercera referencia se encuentra en primera de Juan 4:3, desde el versículo 1. Se lee así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído. Que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Usted podrá notar que la palabra espíritu antes de anticristo no se halla en el original griego. Y algunos traductores piensan
que debería traducirse como la obra del anticristo. Personalmente creo que este es el espíritu del anticristo, es la interpretación más natural. Juan se refiere aquí en términos casi idénticos a los utilizados en el capítulo 2, versículo 18, con respecto a lo que la gente había oído concerniente al futuro. Nótese cuidadosamente que no era una persona particular la que estaba esperando, sino el espíritu de anticristo, un poder o una fuerza del mal que hablaría en y por medio de profetas falsos. El último pasaje en que se encuentra la palabra es 2 de Juan 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Es cosa clara que Juan en este pasaje considera que los muchos engañadores son el anticristo. La palabra en este lugar claramente significa el poder y la fuerza del mal que obra en los falsos maestros. Para resumir lo que encontramos en estos 4 pasajes, podemos decir primero que no hay razones claras que obliguen a considerar que el anticristo señala una persona futura. Segundo, todo lo que Juan dice puede entenderse más claramente si se considera en términos anticristo como refiriéndose al poder del mal en los falsos profetas. Tercero, es posible, por supuesto, que una persona futura revele el espíritu del mal y el poder del anticristo en una medida jamás conocida y que haga parecer insignificantes a todos los anticristos. Parece haber en las Escrituras una enseñanza general de que en el tiempo inmediatamente antes del regreso de Cristo, los poderes satánicos enormemente intensificarán sus ataques contra la iglesia de Jesús y el poder del anticristo. Esto se revelará en una persona, en una forma más terrible que nunca, pero esto es solamente una posibilidad. No debería formularse como parte de la enseñanza cristiana. Hacerlo sería ir más allá de los límites de la Escritura. La segunda pregunta que debemos considerar es esta. ¿Debemos identificar el anticristo de Juan con el hombre de pecado de que habla Pablo? La partícula griega anti puede significar opuesto, o algo a algo, o falso. Anticristo puede significar opuesto a Cristo o Cristo falso. Pero es muy importante notar que no todo el que se opone a Cristo puede llamarse anticristo. Los judíos, por ejemplo, desde el principio rechazaron a Cristo y se opusieron a él, lo llamaron un impostor y quisieron destruir su iglesia. El gobierno romano también desde el principio mismo de la iglesia cristiana persiguió, puso en prisiones y dio muertes a los creyentes. Estas cosas que habían ocurrido ya durante el tiempo del apóstol Juan no era para él la llegada del anticristo. Juan dijo que el anticristo había llegado recién cuando surgieron de la iglesia cristiana los falsos maestros y predicadores. El nombre anticristo no se refiere a todos aquellos que odian o se oponen a Cristo, sino específicamente a aquellos que presentan un Cristo falso con la pretensión de adorar a Dios. Todos los comentaristas están de acuerdo en que Juan en sus escritos escribe contra la llamada herejía gnóstica. Tal vez usted recuerda que parte de esta herejía era que todo lo físico era malo y que únicamente lo espiritual era santo. En consecuencia negaban que Jesús era divino, venido en carne, humana, verdadera, porque hubiese unido así a Dios con lo que era de naturaleza impura. Fue por esta razón que Juan dice que el anticristo no confiesa que Jesucristo es venido, que el anticristo no confiesa que Jesucristo es venido en carne, 1 de Juan 4:3, o niega que Jesús, el hombre, es el Cristo, Dios divino. Aunque negaba la genuina encarnación, se consideraban a sí mismos cristianos, iban a otros creyentes como si fueran profetas y maestros. Juan los llama falsos profetas, lo cual quiere decir que pretendían venir de Dios y enseñaban a los hombres la verdad con respecto a Jesucristo. Es cierto que 1 de Juan, capítulo 2, versículo 22 y 23, el apóstol
dice que el anticristo niega al Padre y al Hijo, que esto no significa que abiertamente y en público negaban la existencia del Padre y del Hijo. Lo que se quiere decir con esto es que al negar que Jesús es el Cristo, negaban al Hijo, y que al negar al Hijo, pese a todas sus protestas en sentido contrario, negaban también al Padre. En los versículos 22 y 23, Juan no nos dice lo que estos herejes enseñaban, antes bien nos está informando sobre el resultado de sus enseñanzas. En 2 de Juan 7 al 10, confirma que el anticristo operaba en la comunidad cristiana, que sus enseñanzas estaban dirigidas hacia los creyentes. Juan ordena a los creyentes no recibirlo en sus hogares y ni aún decirle bienvenido. Si todos estos viniesen abiertamente negando la existencia de Jesús y de Dios, ¿no habría peligro alguno de que los cristianos les diesen la bienvenida? Sin demora hubieran cerrado las puertas en sus narices. En otras palabras, según las enseñanzas de Juan, para que una persona o una organización fuese anticristo no era suficiente que simplemente odiasen o se opusieran a Jesús. Los judíos y el gobierno romano hicieron tal cosa, pero jamás son designados como anticristo. Para ser anticristo, la oposición de alguien debía tomar lugar dentro del marco del cristianismo. Son anticristos aquellos que niegan el punto cardenal de la fe y se declaran a sí mismos aún como adoradores y profetas del Dios cristiano. Son anticristos todos aquellos grupos o personas que en el nombre de Dios tratan de ofrecernos un Cristo falso, un Jesús imitación y un Salvador ficticio. En consecuencia, el anticristo no puede identificarse con el hombre de pecado de Pablo. El hombre de pecado, como veremos en el próximo capítulo, abiertamente declara que odia a Jesús y al Dios cristiano. Su mensaje no es yo soy un profeta, un maestro enviado de Dios. Lo que afirma es no hay Dios más que yo. Aún en el caso de que considerásemos el anticristo de Juan como un falso Cristo o Mesías, esto es uno que se proclama a sí mismo como si fuese Cristo. No sería posible ponerlo al mismo nivel o en la misma categoría con el hombre de pecado. El hombre de pecado jamás podría presentarse a sí mismo como el Cristo, porque el significado de la palabra Cristo contiene la idea de uno que viene a servir y a obedecer a Dios. Esto es imposible para el hombre de pecado, porque niega que haya otro poder mayor que él. No pretende venir en tren de servir a Dios, más bien se proclama a sí mismo como Dios y que no hay otro sobre él. No hay base bíblica para identificar al anticristo y el hombre de pecado. Un examen cuidadoso de las Escrituras muestra que estos dos son distintos. El hombre de pecado será perseguidor público de Jesús y de su iglesia. El anticristo es el falso profeta que niega una doctrina principal de la fe verdadera, pero que viene en el nombre de Cristo como si fuese un siervo del Dios viviente. Si queremos identificar al anticristo con alguna figura de las Escrituras, la más lógica sería la bestia mencionada en Apocalipsis 13:11. Allí dice Juan: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Sin lugar a dudas, este es un cuadro simbólico de los falsos profetas. La bestia tiene cuernos como de cordero, se parece como si fuese Cristo. Trata de tener el aspecto de un cristiano, pero su voz, sin embargo, es la de un dragón. Es nada menos que Satanás quien inspira sus palabras y enseñanzas. Tal cuadro está mucho más cerca de la obra del anticristo que cualquiera otra en las Escrituras. ¿Cuáles son algunos de los anticristos en nuestros tiempos? Algunos pueden señalarse con cierta facilidad. Los testigos de Jehová, quienes niegan que Jesús es verdadero Dios, del verdadero Dios,
solo se trata de un ángel superior. Los adventistas del séptimo día, que dicen que es hermano del arcángel Miguel y que tenemos la marca de la bestia. La ciencia cristiana, con su demente doctrina de que no hay tal cosa como la materia y que por eso Jesús no derramó su sangre en el Calvario y que no puede haber tal cosa como una muerte expiatoria. Los mormones, con su doctrina de que Jesús era el hijo de María y de Adán, que Cristo se casó con Marta y María y que tuvo hijos de esas mujeres antes de su muerte y que José Smith es uno de sus descendientes. Pese a todo el celo que demuestren, la piedad y el encanto que desplieguen, no puede la menor duda que son el anticristo. Hoy en día el anticristo es cualquier persona o grupo que niega a Jesús en el absoluto como el absoluto único y perfecto Salvador y nuestro divino Señor, a quien aún afirma ser siervo de Dios. Cualquier secta, papa, sacerdote o pastor que niega que el sacrificio de Jesús es suficiente para nuestra salvación, que su palabra es la única y suprema regla de vida, que Jesús ahora vive y reina como Dios en la carne, es el anticristo y debería ser aislado de parte nuestra como veneno peligroso y negársele la mano de la fraternidad cristiana. En conclusión, lea lo que dice Juan en el capítulo 2, versículo 20. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esta es una frase estupenda, ¿verdad? Si se confiesa que Jesús es el Cristo, participando en su unción, usted conoce todas las cosas. ¿Es esto quizás un poco de exageración de parte de Juan? Lo que dice es absolutamente cierto. Si usted ha buscado su perdón y salvación en la cruz de Cristo, si en lo profundo de su corazón le ha pedido a Jesús que gobierne su vida, Él solo, si usted se ha inclinado ante Él en fe y exclamado, Señor mío y Dios mío, en ese caso usted verdaderamente conoce todas las cosas. Sus conocimientos quizás no sean los de un doctor, estudiante, un experto en todos los idiomas en la historia de la filosofía, pero al creer en Jesús como el Cristo, su divino Salvador y Señor, usted conoce todas las cosas verdaderas e importantes con respecto a Dios, el mundo y su significado, con respecto a usted mismo, el propósito y destino de su vida. Al creer en Jesús, usted por su Espíritu ha recibido un completo conocimiento de las cosas que verdaderamente importan. Las más grandes verdades están ya en su posesión. Usted tiene una sabiduría más elevada que todos los demás. Como creyentes, nuestra mayor defensa, en efecto, nuestra única defensa contra el anticristo es simplemente recordar lo que ya sabemos. No es nueva verdad lo que necesitamos. Lo que necesitamos es que la verdad que ya tenemos en la Biblia se arraigue y domine hasta que se transforme en un poder viviente, activo, contagioso, que penetre toda nuestra vida. Jesús es el Cristo. Él es mi único Salvador y Señor. Él es mi Dios y mi pastor. Él es mi todo, más que todo hallo en Él. Esta es la fe contra la cual todo el poder del anticristo será reducido a la nada. Esta es la fe que debe quemar en nuestros corazones y esta es la fe a la cual debemos llamar a los miembros de la iglesia sin cesar, porque esta es la fe que ganará la victoria. Amén.